bien, pues estamos en otro de nuestros encuentros analizando la realidad política de América Latina, de Iberoamérica, en este nuevo bloque. Y tenemos con nosotros a uno de nuestros destacados miembros que se conecta directamente desde el Perú. Es Iván Cifredi Santa Ana, bachiller en Relaciones Internacionales por la Universidad San Ignacio de Loyola, un investigador que además de ser internacionalista está especializado en la realidad política internacional, concretamente los asuntos de seguridad, sanciones comerciales, economía política internacional, y además destaca por combinar esa investigación académica y de análisis basados en políticas públicas con la difusión, divulgación de este conocimiento, el cual precisamente hoy vamos a tomar provecho y que permite, de hecho, además, transformar esa evidencia compleja en la reflexión que queremos traerles hoy con respecto a lo que sucede en el Perú, que en unas muy difíciles, polarizadas y tensas elecciones que ya, bueno, que nos cuente aquí el compañero Iván qué sucede. Así que bueno, Iván, bienvenido. Si quieres, comenzamos entonces por la primera pregunta. Claro que sí, más que encantado de estar acá, como siempre, es un honor. Muchas gracias, Iván. Pues nada, la primera pregunta que creo que todos los que no vivimos en el Perú, pero que estamos atentos o que tenemos algún tipo de interés con respecto a esta elección y a lo que supone, ¿no? Este proceso es, ¿por qué? Primero hablemos, ¿no? del ámbito electoral puramente. ¿Por qué ha durado tanto esta elección? ¿Qué ha pasado que en la primera vuelta la OMPE y las autoridades competentes duraron tanto? ¿Y por qué ahora no da la sensación, y probablemente nos confirmes que sea así, que se ha revisado hasta la última acta, ¿no? Están llegando hasta el 0,1% para poder dictaminar si al final va a ser Keiko la ganadora o si hay algún tipo de revés a favor de Castillo, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué ha durado tanto? ¿Cuál es el contexto? De hecho, incluso el partido de Juntos por el Perú, eh, digamos, ha impugnado como 2.000 actas. De hecho, tienen que Ok, pagar una suma de 2.400.000 soles, digamos, que viene a ser alrededor como de 600.000 euros, digamos, así de directo, eh, simplemente para pagarle a los de la Junta Nacional Electoral, ¿no? ajá, Para que puedan justamente procesar estas actas, ¿no? Y hacer una verificación, ¿no? Porque el mayor, no sé si es un miedo, creo que es más, es una amenaza casi hasta vacía por una repetición ad nauseam, que es la de fraude, ¿no? Pero a ok, mí lo que más me preocupa es que se repitieron las mismas elecciones del periodo pasado, porque fue lo ok, mismo, fue una segunda vuelta, de repente un candidato que aboga por el interior del país, para representar a los que no son representados en el interior, gana de repente. En Lima nadie se imaginaba que iba a ganar o que iba a salir a segunda vuelta ese candidato, y quien quedó como favorito de Lima, Fujimori. Se volvió a repetir la misma narrativa que hace 5 años. ¿Qué dice ok, a mí? Me dice a mí eso de una primera instancia, que la dinámica, la dinámica de presión social que vive el Perú no cambió en estos cinco ok, años, ¿no? Y yo creo que viene más por una negligencia benigna, o bueno, negligencia al fin y al cabo, la ignorancia de parte de la sociedad civil, por precisamente a cambio de la estabilidad, ¿no? Es decir, claro, a ver, hay corrupción en el Ejecutivo, corrupción en el Legislativo, hay mafias que nos están cobrando cupo, que están matando a choferes de bus por ujú, querer cobrar cupo. Pero el dólar está a 3,41. Bueno, chicos, está todo bien, ¿no? O sea, la realidad es eso, es una negligencia de parte de aquel que puede claro, hacer el cambio, y de simplemente no importa hasta que tenemos que votar. Y cuando tenemos que votar, nadie sabe quién votar. Entonces, ¿qué sucede? A mí me preocupa esto porque es un gran indicio de polarización afectiva. ¿Qué es la ok, polarización afectiva? A diferencia de la polarización política. La polarización política es más simple porque es un fenómeno que pone a los partidos políticos a los extremos de lo que viene a ser el espectro político. En cambio, la polarización afectiva ya vincula la emocionalidad. ¿Qué evoca esto? Esto evoca que básicamente los que están dentro de su grupo político, ¿no? de sus propias ideologías, tienden a ver con mayor afecto
a los que forman parte de este, y es más, tienden al ostracismo de Ujú, aquellos que pertenecen a la autoridad política. Y en Perú se ve mucho. Aquel que vota a Fujimori es, digamos, un fascista, es un facho, quiere que vuelvan los militares, por poner un ejemplo, ¿no? Y el que no quiere votar a Fujimori es un terrorista, es un caviar. Caviar es algo muy particular de acá, que es básicamente aquel que es político de izquierda, pero a la hora de la hora llega al poder y se va a todo lugar en yate, ¿no? Todo lujos, ¿no? Y claro, bueno, no es único de acá, ¿no? Pero bueno, ujú, básicamente estamos en la polarización afectiva, es si vos no pensás como yo, sos un vendepatria, sos un terrorista, no mereces votar, digamos, y eso yo lo viví en carne propia acá, porque la realidad es que acá, bueno, en general el ser humano tiende a ser así, que uno te pregunta por quién vas a votar, no para saber a quién vas a votar. De hecho, no le podría importar menos. Lo ujú, importante para el que pregunta eso es validar por medio de un debate, porque si nos ponemos a debatir en serio, no hay ni bien ni mal, pero se tiende a querer justificar moralmente la idea propia, ¿no? Y ok, eso es algo que pervive mucho en la sociedad peruana, sobre todo, primero porque prima la ignorancia y segundo porque prima también el partidismo. Y de hecho, en términos de polarización afectiva, en América Latina, sobre todo en Perú, pero en América ujú, Latina, tendemos a tener partidos muy débiles, partidos que no tienen mucha trascendencia, que no están bien organizados, pero ¿qué es lo que prima? El líder. claro, Entonces, es una polarización afectiva pero que tiende hacia un líder. Y nos ponemos a pensar, y claro, Keiko Fujimori ya va 4 elecciones, sí, digamos, en las que, bueno, perdió 3, ¿no? En segunda vuelta, y bueno, ahora aparentemente no. Se viene una época muy convulsa, por lo menos para los Andes, porque también si tenemos en claro, cuenta la lo que está región pasando en andina, ok. Colombia, también tenemos polarización. En todos los lugares hay polarización. Y la realidad es que no veo un prospecto de calma, ¿no? Al contrario, sobre todo considerando la doctrina neo-monroísta de Donald Trump, ¿no? Pero sí, en sí, me preocupa más ese fenómeno de polarización afectiva, ¿no? Porque afecta a las instituciones democráticas y, por supuesto, a la cohesión social, ¿no? Pero bueno, siguiendo las siguientes Muy preguntas bien. para... No, no, muy bien, Iván. Bueno, de hecho creo que has adelantado parte de las interrogantes que teníamos en las siguientes preguntas. Has hablado de polarización afectiva, has hablado de la brecha que hay en términos de clase, de identidad regional, en términos de grupo, en términos de con quién nos vemos representados, ¿no? El rol del líder, muy propio de los fenómenos, además originarios de América Latina, de Iberoamérica, de populismo, de caudillismo de incluso tribalismo, ¿no? A nivel quizás no en el sentido literal por referirnos al Perú, sino en el sentido más político de, bueno, se generan una especie de comunidades cerradas en donde aquí Claro, somos los buenos y afuera son los malos. Claro, ahora te tribalismo pregunto, político, exactamente, porque sí. has indicado algo que probablemente muchas personas lo piensen similar para otros países de la región y es este tema de ¿qué va a suceder? Gane quien gane. Si gana Keiko, quien es la persona con la que parece que los votos están dando la victoria, ¿no? Ese cada 0,1 que se va sumando. Aquí la pregunta vendría a ser, desde tu perspectiva y desde la perspectiva de lo que has vivido en el Perú y de lo que piensa el pueblo peruano a nivel general, obviamente, ¿no? A una impresión general. ¿Qué planes se les espera que tenga ese candidato? Es decir, ¿hay un plan? ¿La gente conoce el plan? ¿O esa polarización afectiva se ha traducido en me da igual, quiero que gane el que me cae mejor o el que menos mal me cae? O sea, ¿cuál dirías tú que es el tema? Bueno, ok, diste en el clavo con esta pregunta porque la realidad es que yo personalmente no creo que nadie cumple lo que promete. Ok, Que es así. Eh, la realidad es que no se habla de promesas, se habla del mal menor, la ok, realidad. Si hoy en día uno le pregunta a un votante de Fujimori o un votante de Sánchez cuál es el plan de gobierno, por lo menos el 97% no va a saber qué responder y que ok, ese mismo 97% te va a responder.
No, bueno, porque Keiko Fujimori es hija de Fujimori, que fue un dictador y que cometió crímenes de lesa humanidad, totalmente válido, porque es cierto, Sí, sí, sí. ¿no? Cometió lavado de activos, se fugó del país, de hecho renunció por fax, Fujimori, no sé si eso usted lo sabía, pero Sí, sí, renunció sí. por fax, ¿sí? Y bueno, por otro lado tenemos a Sánchez, que tiene vinculaciones con Juntos por el Perú, que bueno, tiene, digamos, el apoyo de Antauro Humala, que Antauro Humala fue, digamos, un líder social que, bueno, terminó formando parte de algo que se llama el Andahuaylazo, que mataron, se metió en una comisaría y mataron policía. Eh, pero, claro, y de este momento, yo todo lo que le he dicho a usted no tiene nada que ver con las, las propuestas de Claro, gobierno. con el Entonces, plan, claro. claro, la realidad es que acá Ujú. prima más la emocionalidad que las propuestas. De hecho, no sé si usted lo sabía, había un candidato que se llamaba Napoleón, no me acuerdo el apellido en este momento, que de hecho murió en circunstancias muy dudosas antes de las Ok, elecciones, que de hecho tenía muy buenas propuestas de gobierno para lo que viene a ser el emprendimiento, el ok, emprendedurismo, que de hecho es la base de la economía informal peruana. Tenía propuestas incluso para formalizarlos. Murió en claro. condiciones muy raras, como le digo, y aún así, estando muerto, hay gente que votó por él. Ah, como una señal, ¿no? De Ex- descontento. Incluso no sé si fue por una señal, de hecho, pero me atrevería a decir, le atribuiría más a la ignorancia Ok, a una señal. Ojalá fuera una señal. Pero bueno, nada, ¿no? Como tal, respecto a las propuestas, y yo no sé qué puedo esperar de, personalmente, ¿no? Como ujú, analista, qué puedo esperar del gobierno de Keiko Fujimori, considerando que tiene una gran coalición en el Congreso, votaron por la bicameralidad y sobre todo por las leyes pro crimen, que facilita, por supuesto, qué es lo que se considera como crimen organizado, por ok, ejemplo, ¿no? Que trae muchas ambigüedades que lo único que hacen es retrasar la justicia ante el enjuiciamiento del crimen organizado, que es lo que más está atacando la inseguridad ciudadana hoy en día. Como le claro. digo, yo antes trabajaba en un call center. A 2 cuadras de ese Ujú, call center se metió un tipo a cobrar cupo a una concesionaria de autos y empezaban a los balazos en una avenida principal. Yo estaba trabajando al lado. Entonces, claro, quizás está esto no cerca, tiene, ¿no? Es un crimen que claro, se y esto puede ver, que se sufre. sí, y de hecho, los hacedores de política no hacen nada, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque justamente se benefician de esto, ¿no? Claro. Es decir, y bueno, nada, ni hablar de la minería ilegal, todas esas cosas que no se hablaron para nada en los debates presidenciales, menos lo dijo Fujimori, menos lo dijo Sánchez, y aún así fueron los que llegaron a la segunda vuelta, y bueno, acá estamos, ¿no? Claro. Entonces, las cosas que se tienen que hablar no se dicen, y las cosas que se hablan no tienen la más mínima relevancia. Son cosas que, a ver, el peruano en sí vive en los noventas. Es decir, Ok. al de izquierda se le dice comunista, al de derecha se le dice facho, nadie trae algo nuevo sobre la mesa. Es decir, se utilizan nomenclaturas previas a la caída de la Unión Soviética, se utilizan, se habla de cosas que ya no existen, se habla del terrorismo, cuando Ujú, realmente el terrorismo hoy en día son los que cobran cupo, los que claro. reinan con el terror y le cobran al trabajador de pie, pero no se habla de eso, ¿no? Entonces, es precisamente eso lo que se tendría que hablar y no se habla, y bueno, como le digo, tampoco es que las promesas de campaña sean, primero, que sean muy relevantes y segundo, que se cumplan, no se van a cumplir, gane quien Ok. gane. Bueno, esto es muy interesante porque, bueno, no solo demuestra, digamos, o continúa el argumento que has hecho de polarización afectiva, es decir, no es tanto lo que me ofrece en términos racionales, sino lo que me satisface en términos emocionales, ¿no? Contra aquel que veo como enemigo. Pero aquí la pregunta siguiente sería pensando hacia afuera. Si ganase Keiko Fujimori, si ganase el candidato de izquierdas, ¿cuáles crees que serían los alineamientos? ¿Cuáles son esos lazos que van a plantearse o que van a mantenerse a nivel exterior? Bueno, voy a hacer un inciso entre política interna y política externa, ¿no? Muy bien. En caso, para mí virtualmente ya ganó Keiko, en mi Ok, opinión. Virtualmente ya ganó Keiko.
se impugne lo que se impugne, igual están pidiendo donativos, los de Juntos por el Perú, están pidiendo donativos por Yape, lo cual no es legal, de hecho, es ilegal. Ok. Pero bueno, en fin, acá la ley es una recomendación. Entonces, Ok, nada, bueno, básicamente, ¿no? Eso es otra cosa a hablar en otro momento, la crisis de legitimidad en el Perú, pero bueno, ya eso claro. viene para otra entrevista, ¿no? Muy Pero bien. bueno, la realidad es que si gana Keiko Fujimori, Ujú. ¿qué va a suceder con la política interna? Bueno, sí, evidentemente, gane quien gane, la contraparte va a gritar fraude, definitivamente, sobre Ok, todo considerando lo que habéis mencionado anteriormente, la gran falta de parte de la OMPE, de la organización, del Organismo Nacional de Procesos Electorales, y el hecho de que no hayan aparecido las actas. Mi mejor amigo, precisamente, estuvo desde las 7 de la mañana en el lugar de votación, votó a las 2 de la tarde. wow, Entonces, indica indica que algo está pasando, ¿no? claro. Entonces, nada. Por otro lado, se va a gritar fraude, gane quien gane, ¿no? En política doméstica, en términos de lo que va a hacer Kiko Fujimori, y la realidad es que no va a cambiar mucho en política doméstica, gane quien gane. ¿Por qué? Porque el paradigma actual de crimen organizado Ujú. no solo es tan grande que es muy difícil de ralentizar, sino que además las élites políticas tienen una gran participación en estas actividades. Ok, Y la realidad es que, por eso digo que en el paradigma doméstico nada va a cambiar, porque todos se van a lograr beneficiar del claro, statu de quo esa actual, solo que vinculación. venden que lo van a cambiar para después beneficiarse. Y eso pasa en todo el Cono Sur, pasa en toda América Latina. Y la realidad es que siempre hay una fuerza mayor. ¿Cuál es la fuerza mayor? La manutención de la macroeconomía, Claro. ¿no? Ahora, este es el cambio importante, ¿no? Keiko Ujú. Fujimori va a responder directamente a los Estados Unidos. La realidad es esa. Porque, ¿qué sucede? Igual Perú en particular tiene un pivote, tiene que tener un pivote económico muy importante y político, considerando el puerto de Chancay. Y eso que también Claro, quieren hacer el puerto de TEN, porque Estados Unidos quiere su propio puerto, quiere su base, quiere una base científica de exploración espacial, incluso, si no me equivoco. Entonces, Perú, como tal, en este momento es un punto geopolítico muy importante. De hecho, ujú. el cono sur, si hablamos de, por ejemplo, tierras raras, el litio, bueno, en Sí, este caso sería Bolivia, Argentina y Chile, pero Perú como cobre, por ejemplo, sí, como exportador de cobre, nódulos de molibdeno, exportador de zinc, es un actor clave, sobre todo incluso para el sector industrial chino. Por eso es que también China tiene gran interés en Perú, claro. no solo por el megapuerto de Chancay, sino también Por por lo que los... extrae de ese puerto, ¿no? Lo que lleva Exacto, de ese puerto. Claro. exacto. Entonces, tenemos por un lado a China que necesita de América Latina y por otro lado a Estados Unidos que como tal puede necesitarlo, pero por un tema geoestratégico y no tanto de necesidad Material. como una Claro. necesidad para el funcionamiento de su aparato industrial. China sí lo necesita. Estados Unidos como tal, sí, pero es más un tema simbólico de hard power, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo más factible es que Keiko Fujimori se alíe con los Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, tenga mayor acercamiento y bueno, en el caso de Sánchez, yo creo que va a tener un acercamiento mayor a lo que viene a ser Bolivia, ¿no? Y Ok. bueno, por supuesto China, ¿no? Por supuesto China, pero va a tener una cercanía con Bolivia por un sentido de narrativa política, Ok. ¿no? Desde la típica que viene desde los 2010 de los pueblos latinoamericanos, y cuando llegan al poder hacen lo mismo que lo que venían antes. Entonces, la realidad, bueno, está más que demostrada mi desconfianza, pero bueno, es eso, ¿no? Va a ser esa polarización que nos va a llevar a dos caminos distintos. Ahora, personalmente, para la macroeconomía peruana nos conviene más de tener una política de diplomacia del ping-pong, ¿no? Diplomacia tripartita, como hacía Estados Unidos con China y la Unión Soviética en la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué? Porque nos podemos beneficiar mucho de esta competencia. El tema es que el alienamiento
absoluto, lo único que nos va a llevar es a que se nos cierren puertas, ¿no? claro, Ahora, ¿qué nos puede abrir las puertas? Difícil decirlo, ¿no? Si es que no hablamos del comercio. La diplomacia comercial peruana yo creo que sería clave, digamos, para poder sortear eh, esta trampa de Tucídides que estamos viviendo entre Estados Unidos y China, ¿no? Sin perder el acceso a los beneficios de ambos, ¿no? claro. Sí, a los Eh, socios más grandes que puedan tener. exacto. Ahora bien, con esta polarización va a ser bastante complicado el poder eh, tener una perspectiva peruano-centrista y no que mire hacia alguno de los polos, porque ese es principalmente el problema como tal de los asesores políticos latinoamericanos. Gobernamos mirando hacia afuera, no hacia adentro. Ejemplo, lo que pasó, los incendios en la Patagonia, en Tucumán, mientras tenías a Milei en Israel, ¿no? Eso es un Claro, ejemplo, ¿no? Es decir, gobernamos mirando hacia afuera. Basta de eso porque lo único que va a hacer es que nos sequemos, ¿no? Como continente, ¿no? Como países individuales, pero también como continente pudiendo tener una coalición de mayor envergadura, ¿no? Y no simplemente mirarnos como hermanos, que estamos ahí como países latinoamericanos, y gobernando para las potencias a las que aspiramos ser, ¿no? Entonces, eso sería. muy bien, pues muchísimas gracias, Iván. Terminamos con una sola pregunta de cómo definirías muy brevemente basándonos en todo este resultado que ya proyectas, basándonos en esos círculos viciosos que dices que los gobiernos, se gane quien gane, en este caso probablemente lo más seguro, ¿no? Keiko Fujimori se haga con la victoria, probablemente no lo puedan romper, no lo quieran romper, ¿no? En base a la explicación que has hecho, ¿no? De vinculaciones, de entramados políticos que muchas veces dicen una cosa pero claramente hacen otra. En ese aspecto muy crítico, ¿no? Que nos has desarrollado. ¿Cómo describirías brevemente para el que no conoce Perú, para el que está pensando en, ¡guau! ¿Qué va a pasar? ¿No? Obviamente has desarrollado durante toda la entrevista el tema, pero ¿cómo dirías brevemente que va a ser Perú en los siguientes 4 o 5 años? ¿Cómo describirías el contexto peruano en estos próximos años? Bueno, a ver, sería distinto en tanto, bueno, a ver, podemos ver una repetición de patrones seria, ¿ok? Ujú. Digamos, en términos de lo que viene a ser la elección pasada, pasó exactamente lo mismo. De hecho, Sánchez hasta se puso el mismo sombrero, que antes no tenía el sombrero. Pero es un símbolo de esa contraparte de lo que viene a ser, de lo que fue Castillo, ¿no? Claro, Este tipo se lo ve más capaz. Voy a ser muy sincero, este tipo se lo ve mucho más capaz que Pedro Castillo no se venía a hablar, ¿no? Entonces la realidad es que, bueno, eh, ¿cómo lo veo? Para mí va a ser exactamente igual, vamos a tener 4 presidentes más, el sol ok, va a estar a 3,41, digamos, pero ¿por qué? Porque se va a seguir perpetuando esta comodidad, ¿no? Se va a seguir perpetuando, bueno, ok, están matando microbuseros, la gente se muere de hambre, eh, la minería ilegal está destruyendo el Amazonas, pero el dólar está a 3,41. Y es claro, así, porque es la realidad. No va a haber ningún cambio en tanto si el peruano no percibe, si el peruano no percibe ese cambio, no va a requerir algo más. ¿Por qué? Porque como tal, acá, si vas a protestar, te pegan un escopetazo. claro, Si vos te quejás, las mismas, a ver, los mismos partidos políticos contratan sicarios para irte a matar. De hecho, hay un periodista que se llama Cody Brown Sin Fronteras, no sé si usted lo conoce. La realidad es que es muy bueno el tipo. Y por querer investigar unos actos dudosos de una empresa de transporte del Grupo Palomino, ujú, los mismos congresistas de Fuerza Popular, el partido de Kiko Fujimori, lo han denunciado por difamación, lo han denunciado incluso por terrorismo, que nada que ver, la realidad. Es decir, la misma élite política te va a mandar a matar y no le va a claro, costar nada matarte. Es así. Entonces, esta perpetuación no va a cambiar salvo que haya algún impacto en la estabilidad. Y yo no busco, yo no quiero.
Yo no quiero, personalmente, bueno, vivo acá, ¿no? O sea, no quiero más inflación, yo ya vengo de Argentina, yo ya sé lo que es la Claro, inflación bastante bien, de primera mano, pero la realidad es que el Perú no va a cambiar salvo que el peruano despierte, ¿no? Sobre todo en términos de quiénes son verdaderamente los que gobiernan su país. Porque veo a los peruanos hablar, por ejemplo, los que van a votar por Keiko, dicen, ay, no, porque, no, y a mí no me gusta Keiko, pero Keiko, y la verdad es que se habla del mal, se habla del bien, pero nadie habla de propuestas, nadie habla de qué va a pasar, nadie habla de qué se va a hacer, solo que gane el que yo quiero y ya está, y después, bueno, vemos qué pasa, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces vienen 27 presidentes más en un periodo presidencial, y bueno, pero el sol está a 3,41. claro. Bueno, Estamos bien. muchísimas gracias, Iván. Iván Cifredi, analista y también miembro de CNC, analista internacional. Muchas gracias por esa visión crítica y amplia también de lo que es el espectro político peruano y de cómo la polarización, la incertidumbre, la desigualdad se han canalizado a través de estos personajes, de estos candidatos. Así que bueno, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda la explicación muy completa, muy crítica y nos vemos en otra ocasión. Por supuesto, yo más que encantado de participar en, bueno, en estos eventos, en estas dinámicas, más que feliz, y bueno, para eso estamos siempre.